Como veis, ya he fijado la electrónica al marco de nuestra máquina. La he fijado usando los separadores que os dije y he cortado los cables a medida para que queden lo más cortitos y recogidos posible. Vosotros quedarlo más o menos de esta forma, veis que no se enganchan los cables en ningún lado y que está todo más o menos así. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, y que es quizás lo más importante, son los cables que van a la cama y los que van al carro. Debéis de ver que para los movimientos límites, tanto de la cama como del carro, estos cables pues no quedan demasiado tensos y no tiran de ninguna parte. Si vosotros ponéis estos cables muy tensos, al final o se os va a salir de la propia clema, o si el cable es muy rígido, pues se va a cortar el cable y vais a tener que sustituirlo. Lo mismo va a pasar con este cable. Vosotros debéis dejarle recorrido suficiente aquí para que cuando el carro suba no quede este cable tenso y no tire de las conexiones de la electrónica. Es lo que tenéis que tener en cuenta, digamos, más importante de la electrónica. Otra cosa que también tenéis que ver es que el motor, como se puede apreciar aquí, queda muy justo a la propia electrónica. Si vosotros ya con un programa, con el Pro Interface o algún otro programa, le dais a subir o bajar el carro y no habéis comprobado que esta distancia es suficiente, puede que al bajar el motor le deis a esta placa y os la carguéis, o que incluso toque el botón este que está aquí, que es un botón de reset, y resetee la impresión. Por eso comprobad que la distancia entre la RAMs y el motor es suficiente como para que se pueda mover. También, como podéis ver, aquí he creado en una especie de mazo con los cables que vienen del extrusor, y ese mazo pues lo he cogido aquí al marco, lo paso por detrás de la electrónica y lo voy sacando por los laterales de manera más o menos ordenada. Lo mismo he hecho pues con los cables que están a los motores tanto del eje Y como del eje Z, pues los vais agarrando por la estructura con bridas y que quede así más o menos todo recogidito. Otra cosa que podéis hacer ya que tenéis todo esto montado es apretar ya de manera definitiva esta tuerca de aquí. Como veis, ya podéis comprobar el recorrido de la cama con el propio Hoten. Ve que los puntos límite están totalmente ajustados. O sea, si veis que no llega bien adelante o atrás, simplemente desplazar la base adelante o atrás, encontrar el punto donde aprovecháis la cama de la mejor manera y apretarlo lo más fuerte que podáis para que esto quede totalmente rígido y el marco no se mueva. Otra cosa que también tenéis que hacer antes de empezar a imprimir es, como os dije, lubricar un poco las varillas. Yo para las varillas lisas he usado aceite con teflón, que le va muy bien. Y para la varilla roscada de métrica 5, las que tiene el eje Z, lo que le he echado ha sido grasa. Al principio puede cochirrir un poco, pero esto con el uso y un poco de grasa al final se os acabará quitando y irá perfecto. Ya lo que nos queda por hacer antes de imprimir ya simplemente es ajustar la propia cama caliente a la altura. Le voy a poner el cristal y voy a ajustar estos tornillos para que la distancia entre la boquilla del extrusor y el cristal sea la misma, de manera que cuando esto imprima no tenga saltos bruscos y quede todo al mismo nivel. Ya le he colocado el espejo encima de la cama caliente. Como veis, he usado para fijarlo este tipo de pinzas, son clics que podéis encontrar en cualquier librería. Es la mejor manera de fijar el cristal, como digo, porque os permite en cualquier momento retirar el espejo cristal con mucha facilidad y sustituirlo por otro para no parar demasiado las impresiones. También deciros que podéis usar tanto un cristal como un espejo. El usar un cristal o un espejo simplemente es porque es una superficie totalmente lisa y aguanta bastante bien la temperatura de la cama. O sea, simplemente se usa por eso. Si nosotros aquí usamos, en vez de un cristal, por ejemplo, un metal, no sé, una lámina de acero, el acero puede combarse un poco y que no esté al mismo nivel un punto situado en el centro o un punto en el extremo. Que esto, como veremos ahora, es muy importante para imprimir, porque debemos de calibrar todos los puntos de esta superficie
para que cuando el extrusor se mueva por ello estén al mismo nivel. Para realizar esta calibración, lo primero que vamos a hacer va a ser ajustar este tornillo que tenemos aquí. Este tornillo es el que nos va a marcar el nivel donde el carro va a parar y va a quedar a cierta altura de la cama. Para ajustar eso, simplemente vamos a ir regulando este tornillo y vamos a hacer un homing del eje Z. ¿Qué es un homing? Pues un homing, como vemos en el Pronterface, aquí tenemos en las esquinas 4 botones. Cada uno de estos botones hace un homing. Este de aquí abajo, por ejemplo, hace el homing de Z, el homing de Y, de Y y de X. Este de aquí hace un homing total. Un homing no es más que ir al punto mínimo de cada uno de los ejes. El homing de Z sería tocando este final de carrera, el homing de X tocaría este de aquí y el homing de Y movería la cama hacia atrás y tocaría el final de carrera que tenemos allá atrás. Nosotros para el ajuste vamos a situar la boquilla del extrusor que esté en el centro de la cama y vamos a darle a un homing del eje Z. Va bajando y como vemos toca al final de carrera y para. Vosotros ir regulando esto hasta que lo tengáis más o menos a esa distancia. Una distancia que, como podéis ver, ahora mismo yo la tengo muy pegada, no cabe este folio por debajo. Pues simplemente levantáis, bajáis un poco el tornillo para que pare antes y volvéis a darle un homing a Z. Volvemos a hacer la prueba y veis que ya el papel pasa perfectamente rozando un poco en el propio Hotend. Esa es la distancia que vosotros debéis de tener para aseguraros que vaya a tener una buena impresión. Debe de caber un folio entre el cristal y la boquilla del Hotend. Ahora, para calibrar la cama o alinearla, simplemente nos vamos a venir a esta esquina, volvemos a hacer homing y con el papel comprobamos lo mismo, que entra rozando un poco. Si a vosotros queda más abajo o está tocando demasiado, simplemente debéis de mover este tornillo para levantar o bajar la cama. Esa operación la vais a realizar en las 4 esquinas, en esta y en esta, asegurando de que la distancia entre el cristal y el Hotend en todos los casos es la misma. Cuando hayáis calibrado los 4 puntos, ya podéis tener seguro de que la distancia es la misma en todos los puntos de la cama y ya podréis imprimir sin ningún problema de que se os levante una parte, se os despegue y ya tendréis la impresora totalmente calibrada y ajustada para poder realizar la primera impresión. Ahora voy a realizar la primera impresión con la impresora. Yo, en mi caso, voy a utilizar ABS, por lo que voy a poner el Hotend a unos 240 grados, que es el óptimo para este plástico, y la cama la voy a precalentar a unos 90 grados. Una de las cosas que tenéis que hacer cuando trabajáis con ABS va a ser ponerle alguna cosa a la cama para mejorar la adherencia. Para mejorar la adherencia podéis usar tanto laca como ponerle cinta Kapton. Yo en mi caso lo que voy a usar va a ser laca. Voy a poner un poco de laca y esto va a asegurar que ahora cuando empiece a imprimir la cama tenga una adherencia óptima. Si en vuestro caso veis que se os despegan las capas o que no conseguís que adhiera bien el ABS, pues podéis probar tanto con pasta de ABS como incluso cambiar de plástico. Si vosotros al principio empezáis con PLA, vais a tener muchísimos menos problemas de adherencia a la cama. El PLA va a adherir a la cama estando totalmente fría, no vais a necesitar ni siquiera calentarla. Como digo, vais a tener que conocer muy bien el plástico para conocer la temperatura de la cama. En mi caso, este plástico ya lo conozco, por lo que voy a poner la cama a 90 grados, que sé que es una temperatura óptima.
Vosotros ir probando temperaturas. Si usáis ABS, las temperaturas irán desde 80 hasta 110 grados para tener más o menos el óptimo de vuestro plástico. Como digo, usar laca, cinta Kapton o incluso pasta de ABS. La pasta de ABS se hace con ABS y acetones disueltas. Lo disolvéis, os va a salir un líquido un poco pastoso y lo echáis sobre la cama cuando esté caliente. Bien, ahora voy a pasar a hacer la impresión. Esta va a ser mi segunda impresión porque he tenido un problema con el extrusor. Como os he dicho, esta es la parte más delicada y en la primera impresión el hotend se me movió un poco y no ha salido bien. Como veis, le he puesto esta pletina aquí para fijar un poco el hotend y que no se mueva. El hotend tiene que estar totalmente vertical y, como digo, ser una pieza totalmente solidaria con el extrusor. De esta pieza, del extrusor y hotend, va a ser de la que va a depender fundamentalmente la calidad de vuestra impresión. Por eso tenéis que aseguraros de que el montaje lo hacéis totalmente bien y no dejáis nada para atrás. Una vez ya todo hecho, vais a abrir o el Pronterface, que es el programa que hemos estado usando hasta ahora y donde podéis imprimir, o los que voy a usar yo o los que normalmente uso son el Cura y el Repeater Host. Son los dos programas que yo normalmente uso para imprimir. El Cura tiene la ventaja de que es un programa muy sencillo, que los parámetros de configuración son muy pocos y que es muy sencillo de manejar. Las limitaciones que tiene es que no puedes hacer cosas que haces, por ejemplo, con el Repeater Host utilizando el slicer. El slicer tiene infinidad de opciones y os van a permitir hacer impresiones mucho más complejas, con más detalle y hacer puentes o soportes de una manera que no os va a permitir el Cura. Por eso tened los dos programas, aprended de ellos y usar uno u otro en función de la pieza que vayáis a usar. Yo ahora mismo lo que voy a imprimir va a ser esta ficha, una ficha de prueba, y para eso voy a utilizar el Repeater Host con el slicer. Como digo, vosotros utilizáis el programa que queráis. Yo previamente he calentado la cama y el hotend. El hotend lo he puesto a 240 grados porque estoy usando ABS y la cama a 90. Ahora lo que me queda es darle a imprimir y, como veis, ya empieza a moverse la impresora. Busca el punto 000, que sería el punto inicial, hace homing a todos los ejes, espera un momento a calentarse y una vez que tenga tanto caliente el hotend como la cama, empezará la impresión. Ahí he soltado chorroncín que tenía sucio y mira, veis que ya empieza a imprimir. Esta primera vuelta la hace simplemente para limpiar la boquilla y para quitar el aire que pudiera haber dentro del hotend. Una vez que hace esta primera vuelta, ya empezará a hacer la propia pieza. Esto ya es la pieza que vamos a imprimir. Que, como digo, es una ficha de casino. Hacéis esta pieza inicialmente porque las piezas redondas no suelen dar muchos problemas. Si hacéis un cubo, hacéis cualquier otra pieza con aristas, es fácil que se os levante las esquinas y que no salga bien.